Hola, profe, buenas noches. Bueno, empezamos la segunda parte del cuatrimestre. Espero que le haya ido bien el Buenas viernes. noches, profe. ¿Me escuchan? Buenas noches, Perie, A ver, no me escucho nada. A Melissa. ver, tengo descon... Hola. Y Oriana, saludar. El resto supongo que está vivo ahí, digamos. Debe estar ahí. Fabián, ¿me escuchás? No sé si me estás escuchando. Yo te Ah, escucho bien. bien. Bueno, está bien, tenía al mínimo mi volumen nomás. Eso era. Bien. Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho bien. Gracias. Eh, Escuchemos, ¿no? Porque los alumnos están ahí, parece que en la estratosfera. No, se vienen conectando con la anticipación 10 minutos antes. Yo ya abrí 10 minutos antes y empecé. Sí, algunos sí. Bueno, gente, buenas noches. Estamos en tramo final. ¿Alguna duda, alguna consulta? Tramo final, pero parece que estamos en el comienzo porque van a tener que rendir mucho de vuelta el primer parcial, me parece, ¿viste? Ay, yo- la parte teórica no miré todavía, Vos pero sabés bueno, que miremos. era mi miedo, Bueno, Fabián, viste, tenía ese temor, digamos, viste, de que los chicos por ahí no, le costó un poco resolver, vamos a ver que comenten ahora, el práctico del primer parcial, ¿les pareció eh, les pareció muy complejo? ¿Algún comentario respecto del práctico del primer parcial? Bueno, ningún comentario. ¿Eh? hay cosas más difíciles que la vida que ser docente en la actualidad. Yo me acuerdo cuando en mi época el profesor llegaba a preguntar qué le pareció el parcial, ahí nomás se tenía que atajar de todo lo que le decíamos. Eh, Bueno, pero se supone que ahora nosotros le tendemos más puente de lo que nos tendían los profesores antes, ¿viste? Creo que somos mucho Sí, más accesibles que antes, que los profes eran inaccesibles. Y bueno, sí, por eso. Y los chicos se supone que tienen más libertades que antes. y sí. Pero bueno, tratemos de adivinarlo cómo le fue. Supongo que le fue bien, supongo que fue fácil, supongo que fue todo claro. Bueno, la idea es empezar a ir cerrando los temas y de lo que nos quedó pendiente era el tema de control interno. Entonces acá con Flori vamos a tratar de ir haciendo algunos repasos, sí, porque el año pasado estuvieron completos, de los conceptos más importantes del control interno. Por ahí no lo vamos a ver todo completo, pero bueno, algo como para ir repasando. Acá le comparto la pantalla. Bueno, yo con respecto al control interno, también quiero decirles que en general el control interno tiene mucho de sentido común, chicos, ¿sí? Siempre hablamos de que el control interno es responsabilidad del ente, o sea, ya lo vimos en cuatrimestres anteriores, lo vimos, venimos hablando de la evaluación, del control interno que tiene el ente, es decir, cuando nos acercamos al ente con un primer contacto, también tenemos que ir tomando consideración así de, de los distintos aspectos en los que se desenvuelve el ente
Y bueno, definimos siempre al control interno como las actividades que tiene que tiene establecido el propio ente, ¿sí? Para poder controlar que su gestión sea exitosa, de alguna forma. ¿Se entiende? Es sencillo el concepto, pero es muy, muy, muy importante, ¿sí? Tan importante que las NIA le dedican mucho al control interno, las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Y también organismos internacionales a raíz de un poquito de historia del control interno, Fabián, si me permitís. ¿Sí? Yo te escucho, yo te Sí. escucho. A raíz de algunos casos emblemáticos que hubo, en Estados Unidos, ¿sí? Como la caída de Enron, no sé si te acordás, Fabián, si lo tenés presente, o WorldCom, ¿viste? Otro caso. O sea, empresas muy importantes que en su momento colapsaron porque se descubrieron fraudes. Bueno, quería bueno, hacer un poco de referencia a eso, ¿viste, Fabián? De que si bien todos los estudios tenían ya incorporados los distintos estudios de auditoría del mundo, en general las grandes empresas, todo, tenían incorporado ya el análisis, la evaluación del control interno, allá por los años 70 y 80 hubieron grandes escándalos financieros y fraudes corporativos en Estados Unidos, ¿sí? Que sacudieron de alguna forma la confianza del público en los auditores y en la integridad de los informes contables. Y bueno, casos como ZZBs, Equity Funding, ESM Governing, de acá lo fui sacando, digamos, de internet, ¿sí? Y dieron origen a la creación de una comisión en el Parlamento de los Estados Unidos que se llamó la Comisión Treadway en 1985. Esa comisión fue liderada de alguna forma por el ex comisionado de la Security Exchange Commission, sería la famosa SEC de Estados Unidos, que es un abogado y experto en regulación financiera, y era reconocido por su compromiso con la transparencia y la ética en los informes financieros. Se creó esa comisión que incluía a AIPA, que era una asociación de contadores públicos, el FEI, de ejecutivos financieros, la Asociación de Contadores Internos, digamos, de Estados Unidos, que tenían también la IA, la IMA, había contadores que hacían gestión de empresas o eran contadores gerenciales, y los académicos contables, o sea, todas las agrupaciones que había en Estados Unidos, bueno, todas formaron lo que más adelante se iba a conocer como, bueno, que dieron origen de alguna forma a ese famoso informe que hoy sirve de base y de referencia en el mundo, que es el informe COSO, ¿sí? Y bueno, los fraudes corporativos más emblemáticos, así, fueron el caso Enron,
voy a hacer una breve síntesis del caso Enron, que fue allá por el 2001, que se dedicaba a la energía y derivados financieros, y el fraude consistió en utilizar empresas fantasmas, ¿sí? Que ocultaba deudas y simulaba ganancias. Bueno, eso no fue, digamos que el grupo que auditaba no tuvo en cuenta las empresas controlantes y todo, y no tuvo en cuenta esas empresas fantasmas, que eran las que les hacía figurar como grandes ganancias. Y bueno, ese fue el famoso estudio de Arthur Andersen, que aprobó los balances, y esa firma fue destruida prácticamente, bueno, después de todas las acusaciones y todo, y era hoy todavía persisten y hay, digamos, bibliografía del estudio, de Andersen, Chiani y Asociados, creo que era, si no me equivoco. ¿Y qué trajo como consecuencia, por ejemplo, la caída de Enron? Un ejemplo, le digo, ¿no? Y bueno, es catastrófico eso, para la bolsa, para la confianza de los inversores. En Enron tuvo pérdida masiva para los empleados, para los inversores. Fue la quiebra de una de las mayores empresas energéticas del mundo, y la consecuencia de Enron fue que desencadenó de alguna forma la aprobación de la ley Sarbanes-Oxley allá por el 2002, que esa ley Sarbanes-Oxley justamente es la que, bueno, termina de alguna forma impulsando, digamos, el informe COSO que hizo esta comisión Treadway, ¿no? De la cual les hablé. Otro caso emblemático fue WorldCom en el 2002, que se dedicaba a las telecomunicaciones, y clasificó cuál era el fraude que hizo. Y bueno, todos gastos operativos que tenía, que eran de mantenimiento de líneas y esas cosas, los hacía figurar como inversiones, ¿sí? Entonces ya no eran gastos, sino que eran inversiones que supuestamente se iban a ir amortizando. Con lo cual inflaron ganancias por más de 11.000 millones de dólares, fíjense. La auditoría no detectó esa irregularidad, ¿sí? Ese criterio, por ejemplo. Y bueno, se culpó a la falta de segregación de funciones y a otros justificativos, pero también creo que el estudio fue severamente cuestionado. Fue la segunda quiebra más grande de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. Todos los CEOs y los jefes financieros fueron condenados penalmente, y eso también aceleró la implementación de la ley que, digamos, que había dado origen con Enron, que era la ley SOX, y vamos a decir Sarbanes-Oxley, ¿sí? Bueno, esto aceleró la implementación ya de la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos. En el 2003, otro caso emblemático fue el de Parmalat, por ejemplo, que se dedicaba a los lácteos y alimentos. Todos, no sé, los de mi generación conocemos los lácteos Parmalat, creo que estaban en la camiseta de Boca, si no me equivoco, un tiempo. Pero, bueno, ¿qué hizo Parmalat en Italia? Declaró más de 4.000 millones de euros en cuentas bancarias en el Banco of America, que esas cuentas no existían, ¿sí? ¿Y cuál fue el mecanismo? Y bueno, emitieron bonos respaldados por documentos falsificados ocultando deuda, ¿sí? ¿Cuál fue la consecuencia? El colapso del gigante financiero y del gigante europeo de alimentos sería, y la presión sobre los reguladores europeos, ¿viste? Todos los organismos encargados de regular y de controlar las inversiones y esas cosas en Estados Unidos, bueno,
los presionó para que adopten normas más estrictas de control interno y gobiernos corporativos. Por ahí dicen, ¿viste? No. Entonces, ¿cuál es la reflexión que nos trae esto? Y bueno, a raíz de esto, estos casos mostraron que hubo fallos en el ambiente del control, en la ética empresarial, en los sistemas de supervisión instrumentados por las distintas empresas. Y el informe COSO surge para dar una respuesta sistemática o sistémica, vamos a decir, para ayudar a las organizaciones a prevenir los fraudes, a evaluar los riesgos y a diseñar controles más fuertes, más robustos, les diría, ¿sí? Más adecuados. Y y también a la transparencia y a la rendición de cuentas, ¿no? En general. Eso es un poco la explicación de lo que voy a dar ahora. De la introducción es porque cuando hablamos de control interno, siempre nos referimos al informe COSO. Entonces yo un poco les quería decir de dónde salió el informe COSO y qué es lo que es, ¿no? También, es bueno saber qué significa COSO, porque suena feo en castellano, es un COSO nomás, pero es un comité, ¿no es cierto? Es un comité que son todo, es una sigla en inglés. No me acuerdo ahora exactamente, Committee, Organization, a ver un poquito. Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Treadway Commission, les dije recién que era la comisión Treadway, que viene de John Treadway, que les dije que era el de la SEC, ¿sí? El de la Secretaría, esta secretaría que se encarga de controlar, no sé si vieron Billions, por ejemplo, y van a ver que siempre está presente la SEC en todas las decisiones que toman, porque tienen mucho control y mucho cuidado de que no hagan un manejo de la información y que alteren un poco la libertad del mercado, ¿sí? Entonces, en el 92 se publicó el Marco Integrado de Control Interno, que proporciona de alguna forma un modelo para diseñar, implementar y evaluar un sistema de control interno efectivo, ¿sí? Y de alguna forma, introduce 5 componentes clásicos, ¿sí? El ambiente del control, que era a lo que me refería hace un rato, la evaluación de los riesgos, que vamos a hablar de cada uno de ellos, las actividades de control, la información y la comunicación y el monitoreo. En el 2013 hubo una modificación al informe COSO original donde de alguna forma se incorporan 17 principios un poco más explícitos, pero que en general tienden a incorporar lo que sería la gestión del riesgo, ¿sí? El management risk sería, ¿sí? Así que, eso en general. Por ahí, a ver un poquito. Fabián, ¿vos me estás escuchando? Sí, ¿no? Acá está. Fuerte y claro. Sí. No, porque perdí acá tu filmina. No sé, no la veo. Ahí te puse porque ahí abajo decía qué significaba COSO. Bien. Perfecto. Bueno. Sí, lo que significa que nos vamos a olvidar en 5 minutos. Pero bueno. Sí, porque,
salvo los que sepan inglés. No, fácil. Bueno, acá entonces, según el informe COSO, el control interno es un proceso llevado a cabo por el directorio y la gerencia y otro personal de una entidad diseñado para proveer una razonable seguridad de lograr efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información contable y el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. Vamos a encontrar muchas definiciones de control interno en distintos autores. Esta es ya la que surge a partir del año 92, pero hay muchas definiciones antes que son muy parecidas a esta. Por ejemplo, en España, la definición era casi la misma, excepto que no incluía lo de las normas aplicables, por ejemplo, ¿sí? El cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, donde explícitamente entró en el informe COSO después. Y cosa que está bien y es razonable porque obviamente una empresa que está por fuera de las regulaciones y por fuera de las leyes tiene un riesgo muy elevado ya opinar. Y lo que es importante acá de esta definición, fíjense, es que habla de una razonable seguridad de lograr la efectividad y eficiencia de las operaciones. No existe un control interno perfecto, ¿sí? Porque el control interno tiene muchas limitaciones que las vamos a ir viendo más adelante, o ya podemos ir mencionándolas. Una limitación, obviamente, es la falta de recursos de parte de la entidad, digamos que no se puede hacer la adecuada segregación de funciones que requeriría un control interno mejor, ¿sí? Normalmente hablamos de separar funciones como por ejemplo la registración con la tenencia de activos, con el manejo del dinero, es decir, con funciones que se consideran críticas, ir segregándolas. Esa segregación en muchas empresas, sobre todo las pymes y las pequeñas y medianas empresas, por falta de recursos financieros o por falta de tamaño, es difícil tener. Otra limitación que podemos encontrar en el control interno es el propio factor humano, porque a pesar de que exista una segregación de funciones y que ambos se deberían tener que controlar, a veces existe lo que se llama la connivencia o simplemente el error de ambas personas, ¿sí? O simplemente no hacer lo que les toca hacer. Así que por eso hablamos de razonable seguridad y no hablamos de un 100% de seguridad, ¿sí? Y bueno, luego, obviamente, que son muchas y todo un montón de actividades que tienen que ver con la gestión del ente, que tienen que ver con la eficiencia de las operaciones, el cuidado de los activos, todo lo que hace la empresa para salvaguardar sus activos y para poder tener una gestión, hace al control interno en general. Pero lo que nos va a interesar a nosotros, como auditores, va a ser el segundo objetivo, que es el que está referido a la confiabilidad de la información contable. Es decir, todo aquello que pueda llegar a afectar de alguna forma la información contable financiera es lo que nos va a interesar a nosotros en la propia auditoría. De todas maneras, eso no quita que luego en la carta de recomendaciones, como un servicio adicional que seguramente le van a facturar al cliente, vamos a dar todas las recomendaciones habidas del caso, ¿sí? Bueno, Fabián, ¿algo para agregar de esta filmina? No, perfecto, estoy escuchando atentamente. Bueno, Los objetivos. ¿cuáles serían entonces? Bueno, estos serían los tres objetivos, ¿sí?
ya hablaba, ¿sí? Lo relativo a la efectividad y eficiencia de las operaciones, ¿sí? Que incluyen, acá dice, objetivo de desempeño y de utilidad y la salvaguarda de recursos contra las pérdidas, ¿sí? Es decir, ¿de qué hablamos con esto? Y bueno, hablamos de cuando compramos tenemos que comprar al mejor proveedor, al que mejor nos asista, evaluamos, no necesariamente el más barato, que nos asegure en tiempo y forma la provisión de los servicios o de la mercadería o de lo que sea, y que, bueno, que sea cumplidor, que a la empresa no le afecte, por ejemplo, que compremos bien, entonces, que compremos a buen precio, que podamos controlar todo lo que se compra, que desde el momento que la mercadería llega a la empresa, que esté controlada, que esté bien, que esté inventariada. Flori, Sí, sí, solo una acotación. Lo que estamos hablando acá es de control, el control interno, como bien lo dijo Flori anteriormente, es responsabilidad de la administración del ente. La responsabilidad del auditor es la de evaluar el control interno en función de su objetivo, que es emitir un informe sobre los estados contables. Este punto que está diciendo Flori, que ya también lo dijo anteriormente, es decir, y que yo siempre suelo dar como ejemplo cuando hablo, si una empresa funciona mal, porque como dice Flori, no compra de la mejor manera, y ese mal funcionamiento está reflejado en los estados contables también, o sea, son razonables. El problema es que desde el punto de vista del control interno está funcionando mal. Acá estas normas de control interno no es lo que, o sea, es lo que el auditor usa para hacer su trabajo, pero estamos hablando del control interno de la empresa, ¿sí? La empresa tiene esos tres objetivos: la efectividad, eficiencia y la operación, o sea, tiene que ser, comprar todo lo que dijo Flori. Es la encargada de preparar la información libre y correcciones de material. El auditor solamente es el encargado de auditar esa información y es el encargado de dar cumplimiento a leyes y regulaciones. Es cierto que antes por ahí no lo teníamos tan en cuenta, pero acuérdense cuando yo di los procedimientos el otro día, había un punto específico sobre, dentro de los procedimientos de auditoría, había un punto específico que se refería al cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables al ente, que ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? O sea que, de alguna medida, los tres objetivos le interesan al auditor, a lo mejor el de efectividad y eficiencia, más para rellenar con lo que dijo Flori, el subproducto de la auditoría, que es el informe de control interno, más que lo que va, si bien a la larga el mal funcionamiento puede terminar con problemas, porque a la larga puede empezar a ser una empresa que no, con riesgo de empresa en marcha, puede ser que compre tan mal que los precios, el costo sea por encima del valor recuperable, o sea, puede haber cosas que efectivamente terminen incidiendo en la auditoría. Pero fundamentalmente lo que funciona mal desde el punto de la eficiencia va en ese informe de control interno. Y la información contable necesitamos que nos preparen bien para poder, auditar de manera correcta. Pero eso no me quería agregar. Yo quería preguntar o acotar más que nada, esto también vinculado a los riesgos de auditorías también, ¿no? Habría que tener en cuenta toda esta, la cuestión de control interno, o estoy errado. En las NIAs, eh, el control interno lo plantea un poco como dos objetivos, o sea, y en realidad la práctica es así. El conocimiento del control interno se usa mucho para conocimiento del ente. Es una buena forma de conocer una empresa es auditar el control interno de la empresa. Y también se usa como para detectar los riesgos que se va a enfrentar el auditor en una auditoría de estados contables. Realmente tiene esos dos objetivos. Bueno, digamos, Flori, ¿te paso los componentes o con qué le seguís?
Pero bueno, los componentes, bueno, recién los mencioné, ¿sí? Son los componentes del informe COSO. ¿Sí? Los componentes del informe COSO serían, ¿Qué? Lo que están ahí en la pantalla, ¿sí? Que es el entorno del entorno control, de el control, proceso de valoración de riesgo, el sistema de información, la actividad de control y el seguimiento de los controles. Y acá Flori lo va a ir explicando y uno bueno, por uno. Primer punto, el entorno del control. sí, tal cual. Pongo la filmina, Flori, pero anda explicando Sí, palabras más no sé terrenales. si por ahí tenés a mano, sí, me parece bien, por ahí tenés a mano un cubo que hizo el informe COSO, digamos que la comisión, lo diseña en forma de cubo, ¿no? Donde bien abajo, normalmente como primera actividad, en la parte más baja del cubo lo ponen al ambiente o al entorno del control, ¿sí? En general está puesto en la parte más baja del cubo porque se considera el cimiento de cualquier sistema de control, el ambiente del control o el entorno de control, ¿sí? Si el entorno del control no es el adecuado, es difícil que vos puedas tener seguridad sobre el funcionamiento del resto de los procedimientos de la entidad, ¿sí? Es decir, si de la cabeza de los directivos ya no existe esa actitud, les diría, o forma de controlar, que tendría que ser una actitud natural en todos los empresarios, en todas las empresas. Siempre se dice que el ojo del amo engorda el ganado, ¿sí? Vamos a hablar así en criollo. Y cuando tenemos de alguna forma directivos que a lo mejor tienen la empresa, pero a lo mejor están viendo, no sé, otro negocio por otro lado y la empresa no le está importando, ¿sí? Están viendo otra cosa y ya no les interesa establecer actividades de control tendientes a mejorar la gestión o a salvaguardar los activos o a tener una información razonable o a cumplir con los reglamentos y leyes, sino que están en otra cosa, les diría. Normalmente puede pasar en las empresas de familia cuando fallece a lo mejor la cabeza, que es la que lleva adelante todo, que creó el negocio, y le toca a lo mejor a un heredero que no está interiorizado, no está metido, y bueno, probablemente se relajen las actividades del control, ¿sí? En general, ya el entorno no va a ser bueno, ¿sí? O puede ser también por directivo del ente o gerencia o propietarios que no sean muy apegados a, ir por la derecha en forma legal, sino que le gusta a lo mejor tratar de evitar los controles de lo que serían los controles de los distintos niveles de gobierno, ¿sí? Exacto, Flori, para subrayar lo que vos decís, es como, a ver, yo siempre suelo dar un ejemplo, si uno llega a una empresa y el empresario lo único que le interesa es pagar menos impuestos, y ya de ahí para abajo uno ya sabe que hay ventas no registradas, sueldos no registrados, compras, demás, ya digamos todo el resto pasa a como que sí, bueno, ¿para qué vamos a evaluar el control interno? ¿Pagamos el control interno? Si la base que dijo Flori, la base de la pirámide, ya funciona mal, digamos, ya la base del cubo ya funciona mal. O sea, para que algo funcione, para que después en el detalle funcione, el aspecto global tiene que tener honestidad
y compromiso con la eficiencia, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Y muchas veces no se ve eso en la práctica, como dijo Flores, por muchos factores, por impositivo, de negocio, de querer sacar ventaja con préstamos. O sea, todo eso hace al ambiente del negocio. Muy bien. Y ahí le puse en la filmina algunos elementos del control, Flores, de lo que sería el ambiente. Claro, como Eso después tienen, al final de la filmina tienen el anexo con todavía explica más en detalle de qué se trata el ambiente de control. fíjense, bueno, acá hablamos entonces, por ejemplo, de comunicación y vigilancia de la integridad y de los valores éticos, ¿sí? Elementos esenciales que influyen, sí. ¿Cuántas empresas conoceremos que tengan un manual de ética? ¿No? A pesar de que creo que la ley de responsabilidad, hay una ley de responsabilidad empresaria, no sé cuál, que tiene que haber, digamos. Pero en una pequeña y mediana empresa, ¿quién tiene un manual de ética? Claro, lo que pasa es que, a ver, a veces te marcan la cancha de determinada manera y no quiere decir que el empresario no sea ético, sino que lo obligan, porque, por ejemplo, puede ocurrir de que en algún organismo cabe la posibilidad remota de que te pidan un retorno, ¿sí? Y bueno, ya de por sí, si te piden un retorno, ese retorno tiene que salir de algún lado y de por sí hay que conseguir una justificación después para, vamos a suponer, para ese, pero no quiere, a lo mejor no quiere decir que el empresario no tenga su valor ético, sino que son las condiciones que le dieron para trabajar. ¿Es así o anda a jugar anda a otro país? ¿Sí? Lo pongo como ejemplo nomás, digo que no todos, no necesariamente son corruptos, sino digo que cabe la remota posibilidad, dije, ¿no? Remota. Téngase subrayado con negrita. Entonces, como que pueden caer, digamos, en una digamos, calle que está acotada por esos factores y que ya distorsiona todo lo que sería una actividad prolija y transparente. En general también otro tema a considerar es que el control interno que nosotros estamos viendo acá es completo, es para una gran empresa, digamos, ¿sí? No crean que esto ustedes van a aplicar a una pyme o irán aplicando por parte. Acá, como yo les decía, el ente pequeño no tiene un manual de ética, pero tiene su ética, digamos, tiene su cultura empresarial desde otro, digamos, por los usos y costumbres. Es más, hay millones de elementos de control que no están escritos, pero existen, digamos, ¿sí? O sea, acá, como siempre le digo, esto es para todo. Después vamos, el día de mañana que ustedes tengan que aplicar el control interno, lo van a ir viendo en qué lo van a usar. Y otro tema, antes que siga Flori, es que el control interno a mí nos interesa dar por dos temas. Uno, por si ustedes trabajan en una empresa y tienen que implementar el control interno. Y otro, por si ustedes hacen auditoría y tienen que evaluar el control interno. Por eso nos interesa que conozcan todos estos principios y normas que tiene el informe COS. Sí, Flori, seguimos. Bueno, se entiende un poquito lo que es entonces ese componente que es si de arriba no hay una señal clara de que la cosa tiene que ser prolija, es difícil que hacia abajo de la organización, hacia niveles inferiores, existan buenos controles, ¿sí? Compromiso con la competencia. Bueno, eso es obviamente sí. Ahí siempre doy un ejemplo. Antes solía dar un ejemplo de la edad,
y ahora no tanto, porque los grandes puestos directivos en las grandes empresas están ocupados por gente muy joven, digamos. Antes te decía, no, si ustedes llegan a una empresa y el gerente general tiene 23 años, era casi como decir, bueno, pará, esto es raro, digamos. Bueno, hoy no, la edad no es un parámetro, se puede llegar a los 23 años y se puede llegar a los 70, digamos. O sea, la edad no es parámetro de nada. Y la competencia, en general se refiere a que cuando ustedes van a una empresa que está dedicada al rubro ganadero y el gerente general es no sé, un ingeniero en petróleo y no pareciera, o el gerente administrativo de la empresa no es ni siquiera contador, licenciado o algo parecido, es como que la empresa no le da bolilla. O sea que todo este tema de la competencia se refiere a eso, digamos, se refiere a llenar los raviolitos que vimos ya por segundo o tercer año, con gente que cumpla las condiciones del puesto. El tema tan en boga, ¿no? El periodo de quién puede cubrir tal, quién puede ser diputado, quién puede ser senador, quién puede ser gerente de una empresa. Exactamente, sí, sí, está perfecto el Es, ejemplo. es común en otras pymes, es común en otras pymes y hay muchos estudios, inclusive hay posgrados de pymes familiares, que el puesto de gerente administrativo está cubierto por el hijo. Ahora la pregunta es, ¿el hijo tiene capacidad para dirigir, para asumir ese cargo? Y de hecho, la mayoría de las pymes desaparecen en la segunda o tercera generación por ese problema. Entonces hay cursos y posgrado completo de pymes y su transferencia entre las distintas generaciones. Y bueno, un poco también relacionado con eso que acabé de mencionar es el tercer punto. Cuando dice participación de los responsables del gobierno, ¿qué atributos tienen los que están dirigiendo? O que están en cargos de supervisión o cargos altos sería, ¿no? Si son independientes respecto a la dirección, la experiencia y la reputación, el grado de participación, la adecuación de sus actuaciones. Bueno, esto en general, fíjense que no sé si conviene extendernos en estos puntos, Fabián, digamos, sino que entiendan cuál es el concepto del entorno en general. ¿Sí? Sí, acá de esta Filipina hay dos, tres temas. Uno, por ejemplo, que habíamos visto allá cuando empezamos la filosofía de estilos operativos de la dirección, es que si una dirección muy jugada, los riesgos de auditoría suelen, ¿cómo se llama?, ser mayores. Y el otro tema que habla de la gestión de autoridad y responsabilidad es un principio básico de la administración que yo estudié ya por segundo año y que no existe la asignación de autoridad sin responsabilidad ni viceversa, digamos. O sea, si yo soy responsable de algo, tengo que tener autoridad para poder cumplir con esa responsabilidad. No me pueden decir, vos tenés que hacer la contabilidad al día y después yo no le puedo retar no tengo Claro. autoridad sobre mi personal. Entonces esas son, y las políticas de recursos humanos son todos conceptos que ustedes lo tienen en esta filmina, lo tienen desagregado en el anexo al final, que hacen, como estamos hablando con Flori, a la condición general del ente. ¿Esto va a ayudar puntualmente en la auditoría? No, pero es la base para que todo el resto funcione adecuadamente. Así le resumimos. Igualmente, en las pequeñas y medianas empresas o lo que sea, por ahí no van a encontrar un organigrama, no van a encontrar una estructura administrativa, pero bueno, pueden sacar de todos estos ítems que están señalados acá en la filmina, los que puedan llegar a servir, obviamente, en la evaluación de lo que sería el entorno de control, ¿sí? Como por ejemplo, el estilo operativo de la dirección o la filosofía de la dirección, ¿sí? El enfoque que la dirección asume y cómo va a gestionar los riesgos, ¿sí? Es decir, ¿se ocupa o no se ocupa de los riesgos que tiene la actividad, ¿sí? O no le da bolilla a los riesgos, ¿sí? Es decir, ¿qué actitud tiene frente a los riesgos? ¿Cuál es la filosofía de la dirección? ¿Sí? Es lo que
señala acá como la filosofía y el estilo operativo de la dirección, ¿sí? ¿Qué actitudes tiene la dirección respecto del procesamiento de la información? ¿Le interesa que la información se lleve de forma oportuna, fidedigna, que sirva para la toma de decisiones? ¿O es desordenada, es desprolija, va llevando de manera informal todas las cuentas y después, bueno, arman un balance con lo que le va quedando, ¿no? Y ya, pero que esa información ya no es para la toma de decisiones, sino que es para cumplir a lo mejor con las formas legales. Es decir, son actitudes, son formas, eso es lo que trato de que ustedes entiendan por ahí. No hace falta que estudien esto de memoria, pero sí quiero que entiendan el concepto, ¿sí? De lo que se está hablando. En una empresa un poquito más grande, ver si ya, si por ejemplo existe un departamento, un comité o lo que sea de auditoría interna. Si la auditoría interna que hay por ahí, puede haber empresas medianas que puedan contar con un auditor interno en una estructura organizativa, ¿sí? Si esa auditoría es independiente de los sistemas que va a auditar, por ejemplo, ¿quién está a cargo de la auditoría? Es decir, son cosas que nosotros vamos a ir relevando del ente, porque puede ser que hayan pensado en un comité de auditoría, en una auditoría interna y realmente hayan puesto a lo mejor no digo no quiero menospreciar a nadie, pero pusieron a lo mejor a un bachiller a cargo de la auditoría interna, ¿sí? Y era el bachiller y bueno, era el nieto del fundador de la empresa, ¿viste? ¿Y qué sabe, qué experiencia tiene? No, ninguna, pero cobra un sueldo ahí. Bueno, no, ¿viste? O sea, está como auditor interno, pero no tiene idoneidad, no tiene competencia, no tiene capacitación, no tiene entonces está de adorno y está en una forma que no va, digamos. Entonces, esas cosas las tenemos que monitorear, evaluar y nos tiene que hacer ruido, les diría, o de alguna forma llamarnos la atención, ¿sí? El ejemplo que dio Flori de la auditoría interna tiene dos lecturas. Si ustedes están haciendo una auditoría operativa, le tienen que decir a la empresa que está tirando plata, está invirtiendo en una auditoría interna con 0 resultados. Y si ustedes están haciendo una auditoría de estado contable, tienen que saber que no van a poder utilizar los informes de la auditoría interna porque no tiene capacidad para hacerlo, ¿sí? Así que, excelente ejemplo. Y para cerrar, Flori, de modo anecdótico, digamos, es cierto, las empresas privadas es difícil, y sobre todo las pymes, es difícil que tengan organigramas. Pero el PAMI, que es empresa pública, el PAMI es independiente de las prestaciones, que todo eso cada uno podrá tener su opinión, tiene una estructura organizativa impresionante. Entonces, escriben todo, hacen manual, hacen procedimiento. Desde ese punto de vista es impresionante el PAMI. Y ahí descubrí, porque para mí siempre existió el organigrama y el cursograma, o el flujograma. Y ellos le llaman personigrama. Y el personigrama es el organigrama con el nombre de las personas que ocupan los cargos. Yo nunca había escuchado ese nombre, pero bueno, comento, a lo mejor en la parte moderna por ahí se utiliza ese nombre que no sabía, pero me llamó la atención. Les aviso por si algún día escuchan la palabra personigrama, ¿verdad? Y el otro tema es que esto no lo piense como una autoría, no lo piense como una gran empresa. La política y práctica de recursos humanos. Yo hablo por bastantes empresas y es pobre el recurso humano, es pobre la formación de recursos humanos, es poca la capacitación. Entonces, si ustedes son los contadores de la empresa que le asesoran y a su vez le hacen la auditoría, van a tener que insistir con la empresa en que capacite su personal. Es poco, le digo, no todas las empresas
capacita a su personal. Quizás a usted desde el punto de vista de la auditoría no le influya mucho, pero desde el punto de vista de un asesoramiento, siempre fíjense en la plantilla de recursos humanos y qué capacidad. Uno entra a una empresa y decir cuántas personas trabajan en la empresa de usar una tabla dinámica y no sé a cuántas. Si yo acá en quinto año digo cuántos están haciendo una tabla dinámica, me voy a llevar una sorpresa de los 27 que estamos acá, cuántos saben hacer una tabla dinámica. Entonces la capacitación es importante. Bueno, ¿algo más, Pérez, de esto? No, yo creo que pasamos a otro punto. Siempre me tengo que salir de acá para... Pasamos a la evaluación de los riesgos, ¿sí? Puede ser acá, el proceso de valoración de riesgo de la entidad. Ahí estamos. Este para mí, Fabián, si bien el entorno de control es la base de todo y obviamente que nos va a dar nuestra primera impresión, el proceso de valoración del riesgo, no solamente, bueno, acá en este caso estamos hablando del control interno y estamos hablando de que el primero que tiene que valorar los riesgos de la entidad tiene que ser el propio empresario, donde tiene que saber cuáles son los riesgos que tiene su propia actividad. Y bueno, nosotros como auditores también vamos a tener que, y obviamente que el empresario va a tener que, una vez valorados los riesgos, va a tener que hacer la gestión de ese riesgo, es decir, cómo puede minimizar que las consecuencias, digamos, de que los riesgos ocurran. Y tiene que establecer después, dentro de la empresa, las distintas actividades de control. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a valorar también esos riesgos y vamos a identificar los riesgos, como dice acá, cuando conozcamos la entidad, ¿sí? Dice que el auditor debe obtener un conocimiento si la entidad tiene un proceso para identificar los riesgos del negocio, justamente de lo que recién hablé, que el empresario es el primero que tiene que identificar los riesgos. Entonces nosotros tenemos que ver si la entidad tiene un proceso para identificar esos riesgos, para estimar la significatividad de los riesgos, ¿sí? Es decir, qué consecuencias le puede traer ese riesgo a la empresa, valorar la probabilidad de ocurrencia, es decir, ¿es altamente probable o es poco probable? ¿Sí? Y luego, sí, sería la propia gestión del riesgo, ¿sí? Es decir, la toma de decisiones con respecto a qué actividades establece la entidad para tratar de responder a esos riesgos que no ocurran, ¿se entiende? Es decir, para minimizar esos riesgos, ¿sí? Entonces, de alguna forma, la dirección debe analizar cuáles son los riesgos que pueden afectar a la entidad y bueno, esos riesgos pueden ser, no sé, pueden ser operativos. Un ejemplo de riesgo operativo es propio de la actividad del ente, ¿no? Mantener un grado de satisfacción al cliente, por ejemplo, es decir, el riesgo de un cliente insatisfecho. Mantener una tasa de, vamos a suponer en el caso de las cobranzas, una empresa que vende mucho a crédito y decir, bueno, tratar de mantener una tasa de morosidad baja, por ejemplo, por debajo de un porcentaje. Eso es un riesgo operativo, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos así que se me van ocurriendo, digamos. En el caso de una empresa que hace reparto, bueno, tratar de mantener un tiempo de entrega de una mercadería, ¿sí? Es decir, el riesgo de que la mercadería no llegue a tiempo, que haya demoras en las mercaderías, es decir, minimizar esos riesgos. La empresa tiende a querer ser eficiente, ¿sí? Bueno, eso se llaman riesgos operativos, es decir, objetivos operativos podemos llamarlos también, ¿sí? O sea, la entidad tiene, un ente tiene objetivos operativos
y el riesgo de que esos objetivos no se cumplan. Así sería, ¿sí? Entonces, nosotros hay que valorar eso. Objetivo de la información reportada, por ejemplo. Bueno, una entidad quiere que los reportes sean oportunos, sean fidedignos, que sean acorde a lo que se necesita, que sean pertinentes, y tanto de uso interno como externo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, existe un riesgo de que esa información no se dé, por ejemplo. Tiene objetivos, porque todos son objetivos relacionados con el control interno, ¿no? El objetivo es mantenernos dentro de la ley, por ejemplo, o que la empresa se mantenga dentro de la ley, dentro del cumplimiento de la legalidad y la normativa existente. Como por ejemplo, normativas de, no sé, de producción de alimentos o productos alimenticios, normativas medioambientales, de salud, de seguridad en el trabajo, de obligaciones tributarias. Es decir, queremos que la empresa esté en regla. Bueno, existe un riesgo de que eso no se dé. Entonces, para que ese riesgo de que eso no se dé se minimice, la empresa establece actividades de control, ¿sí? Que es el punto más adelante que vamos a ver. Pero obviamente que primero hay que identificar cuáles son los riesgos, ¿sí? Este proceso de valoración del riesgo por la entidad tiene que ser evaluado también por el auditor, ¿sí? Es decir, si la empresa realmente tiene conciencia de los riesgos, si tiene establecido algún mecanismo y bueno, más adelante obviamente va a ver, digamos, qué decisiones tomó la empresa con respecto a la valoración de esos riesgos, ¿sí? No sé, algo para Flori, ahí. Sí, Fabián. sí, Flori. Te complemento con un ejemplo estudiantil para que ellos entiendan. Vamos a ver, por ejemplo, cuál sería el riesgo del negocio, en este caso el riesgo del estudiante, cuando va a rendir un examen. El riesgo del estudiante es que yo le haga una pregunta que no sepa, ¿sí? Entonces, tiene riesgo ya identificó los riesgos, que Fabián o Flori le pregunten algo que no sepa. Bueno, la segunda es estimar la significatividad del riesgo. Bueno, ¿qué pasa si me hace una pregunta que yo no sé? Y bueno, yo les digo, si le hacemos una pregunta sobre el informe del auditor, opinión del auditor, y ustedes no saben, el efecto es muy significativo porque salieron mal, sin vuelta. Y el efecto significativo y el efecto de si la pregunta es sobre planificación estratégica, y probablemente tengan una segunda oportunidad, van a poder, no sería tan determinante. O sea que no todas las preguntas tienen el mismo riesgo, digamos, no todos los riesgos tienen la misma significatividad. No sé, informe el auditor, listo, fui. No sé, planificación estratégica, y bueno, puedo zafar con otra pregunta más adelante. La otra es la valoración de su probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la posibilidad que yo le pregunte el informe del auditor? Y le diría el 100%. Es un riesgo que hay que minimizarlo porque el profesor todas las mesas pregunta informe del auditor. No hay forma de no saber. O sea, no hay forma de aprobarse. Y la probabilidad de ocurrencia es 100. No le va a fallar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia que le pregunte sobre planificación de auditoría? Y bueno, y a veces Fabián pregunta, a veces no pregunta, bueno, tengo para manejar, digamos, o sea, el impacto va a ser menor. Y ahora va a ser, ¿cuáles son las tomas de decisiones con respecto a esos riesgos? ¿Qué hago con el informe del auditor? Me estudio, no iría de pe a pa porque dirían que soy un viejo, pero me estudio a fondo, entiendo a fondo, practico a fondo. No puedo, ¿por qué? Porque yo sé que no me voy a recibir en la facultad si no aprendo un informe de auditoría. Y con respecto a la planificación, digo, bueno, vamos a pegarle un vistazo por lo menos para tratar de salir del paso. ¿Se entiende? Ese proceso de evaluación de riesgo del auditor es lo mismo que hace la empresa, que lo explico claro, para una empresa. ¿Cuál es el riesgo del negocio de una farmacia con respecto al medicamento? Y bueno, que se le venza el medicamento, qué sé yo. Bueno, entonces,
¿qué probabilidad tiene? Y a lo mejor la aspirina sale rápido y un medicamento más raro sale menos, por lo tanto voy a tener que comprar menos cantidad, porque si no se me... Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? Bueno, que no compren una aspirina es menos probable que lo otro. Y la otra es qué hago en definitiva. Y así uno puede tomar el riesgo, por ejemplo, de que los saldos de las cuentas bancarias estén mal. Si no hago conciliación bancaria, el 100% de probabilidad que esté mal. Entonces tengo que tomar una medida de control interno que se llama conciliación bancaria para que la información contable sea confiable, ¿sí? Y ahí uno va evaluando. Entonces hay muchas medidas de estas, como explicó Flori, que le interesan al auditor y otras no tanto, digamos. O sea, hay un riesgo que la empresa se prenda fuego. Y bueno, ¿cómo reduzco el riesgo? ¿Cuál es la significatividad? Mucho, porque si se prende fuego, la empresa quebró, digamos, o si no tiene seguro. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Es baja, pero cuando ocurre es muy significativa. ¿Y qué tomo decisiones? Primero pongo un matafuego y segundo tomo un seguro. Entonces la empresa tiene un proceso que identifica el riesgo, que evalúa la significatividad, que evalúa la posibilidad de que ocurra y toma una decisión al respecto. Otro ejemplo, si la empresa tiene, como siempre digo, 10.000 pesos en un fondo fijo, ¿cuál es el riesgo? Que se gasten la plata y que no tengan los 10.000 pesos. ¿Cuál es la significatividad? Y poca, de última se llevaron 10.000 pesos. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Y baja, el empleado de confianza, por lo tanto, decido no hacer arqueo, decido no mandar a una persona a hacer un arqueo que me va a salir más caro el viático que el efecto. ¿Se entiende? Varios ejemplos de cómo sería el riesgo de la entidad. ¿Te gustó el del alumno, Pérez? ¿Es así o no? Totalmente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, el efecto de que, una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que yo le pregunte muestre en un examen? Según a los alumnos, según lo que yo dije ya varias veces acá en clase. La probabilidad de que preguntes muestras en el parcial. O en el examen final o en el parcial. ¿Cuál es la probabilidad? 0. 0. Entonces, ¿qué decisión tomo? No estudio No muestra. estudio la muestra. Claro. Así funciona la vida. Todo es el riesgo. Claro. Yo suelo dar un ejemplo que es burdo, pero que estaba mirando televisión y había una señora que estaba llorando porque se le pegó el celular con la foto del hijo, que era lo más preciado que tenía en la vida. Ajá. Lo más preciado que tenía en la vida, tenía la foto en el celular. No tenía backup. Yo digo, ¿cuál es el riesgo de tener la foto en el celular? Que te roben, que te pisen el celular, que se moje y que no puedas recuperar la foto. Si yo valoro la foto de mi hijo, tengo que tener un backup en la nube, en un disco rígido, o donde a ustedes se le ocurra. Si no, después no puedo llorar. Decir, hoy se me perdió la foto. Y sí, pero no tomaste las medidas necesarias para amortiguar el riesgo. O sea, el riesgo no es un concepto meramente administrativo, empresarial o de entes en general, como lo estamos viendo acá, sino que es en la vida misma, digamos, ¿sí? Así que bueno, otro ejemplo sería el granizo, ¿no? Que funciona el granizo cada 6 meses, por lo tanto, y es caro arreglar, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Pagando el seguro contra todo riesgo. Tratamos de minimizar el riesgo. Eso mismo hace una empresa con la operación que a ustedes se les ocurra. Quería agregar algo más, digamos, ¿no, Fabián, respecto a esto? Adelante. No la interrupción. No, no me interrumpiste, sino que me complementaste un montón de cosas, ¿sí? Que por ahí no las digo porque no... Pero una vez que se analizaron los riesgos, la entidad, digamos, debe tomar una decisión sobre cómo gestionar cada uno de ellos, ¿sí? Y esa decisión puede tener diversos caminos o aristas o opciones, les diría.
la empresa puede aceptar el riesgo y no emprender ninguna acción para mitigarlo, por ejemplo, ¿sí? Puede evitar el riesgo dejando de hacer actividades que lo generan, ¿sí? Puede reducir el riesgo con herramientas disponibles, que es, por ejemplo, las mismas actividades de control que puede establecer el ente, o también puede compartir el riesgo, contratando seguros o buscando socios, es decir, distintas formas de mitigar el impacto que puede tener el riesgo que se detectó. Esta posición de la compañía o de la empresa frente a cada uno de estos riesgos es lo que debe documentar también el auditor como parte del proceso, ¿sí? El Risk Assessment se llama, en inglés, que sería la evaluación de riesgos. Esto se incorporó en la segunda reforma del informe COSO, en el 2013, por ahí. No me acuerdo cuándo, sí, dije por ahí, sí, creo que está bien. Y bueno, es lo que es es un concepto, digamos, que se va introduciendo cada vez más en las auditorías y digamos, en todo, ¿sí? Es decir, no solamente ver un poquito la evaluación, sino ver cómo gestiona el ente, qué actitud tiene frente a los riesgos que detecta, ¿sí? Y cómo los maneja y cómo responde la empresa ante los riesgos detectados, ¿sí? O evaluados. No sé si se entiende lo que quise decir. Perfecto. Muy interesante eso de las distintas maneras de mitigar el riesgo, con lo cual parte de un supuesto que es conoce el riesgo, ¿verdad? Después uno conoce el riesgo, pero está bien. Como yo siempre digo, qué sé yo, si uno pone un plazo fijo en una entidad que te da 300% por mes y sabe que está asumiendo un riesgo mayor que si pone una entidad reconocida y que te da menos plata, ¿no? O sea, cada uno puede asumir el riesgo como quiera. O sea, una compañía que tiene 300 colectivos puede decir, bueno, yo me autoaseguro, porque a lo mejor le sale más barato autoasegurarse que asegurar toda la flota. Exacto. O sea, pero para ellos es importante conocer el riesgo. Si ustedes no conocen el riesgo, está mal. Ejemplo de riesgo y la solución. Hace 3 o 4 años en la facultad todo el mundo protestaba porque era un peligro cruzar la ruta 12. Peligro. Sí, tenía razón, cada 2 por 3 a alguien le chocaban ahí en la ruta. Se hizo un puente, con lo cual, o sea, visto el riesgo, visto el efecto, que era muy significativo, que era la vida de una persona, se hizo un puente. Ese va a mitigar el riesgo de cruzar la calle. No obstante eso, en la práctica la gente, todos cruzan por abajo, digamos, pero bueno, el que cruza por abajo, creo yo que es consciente que está asumiendo un riesgo de su vida, digamos. Por lo pronto le interesa poco su vida, pero bueno, es un tema personal, digamos, pero la solución del riesgo está a la mano. Está en cada empresa tomar o no tomar el riesgo, digamos, tratar de reducir el riesgo. Cuando uno no asegura el auto contra todo riesgo, y probablemente no vaya a granizar nunca, digamos, no lo use nunca el seguro. Pero si no asegura, cuando se produce el siniestro, hay que pagar. Y ahí en los riesgos, me interesó muy bien el tema de las distintas formas de mitigar el riesgo, ¿verdad? Y ahí tiene una lista de algunas cosas que si ustedes llegan a una empresa, les pueden ocasionar mayores riesgos. Por ejemplo, cambios en el entorno operativo, la forma de que si yo antes vendía directo y ahora vende por internet, y o cambió el intermediario de venta, lo que sea, puede ser distinto. Nuevo personal, si ustedes van a una empresa y todo el personal de contabilidad es nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que la contabilidad esté mal? Y mucho mayor que si fuera un personal que ya tiene cierta antigüedad. Si cambia el sistema de información, que se yo, cambió un Beckerman por un sistema propio, y bueno, o cambió por un SAP o por lo que sea. Si la empresa crece rápido, muchos riesgos, digamos, el crecimiento rápido origina muchos problemas de administración y por lo tanto origina muchos riesgos para el auditor. La implementación de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, las reestructuraciones, la expansión de operaciones al extranjero, los nuevos pronunciamientos contables, por ejemplo, están vigentes ahora.
¿cuál es la probabilidad que una empresa confeccione mal la contabilidad a partir de la implementación de las nubes? Mucho más de lo que estaba acostumbrado, porque las otras, las 17 y las otras ya venían vigentes hace muchos años y uno ya sabía y ya lo tenía digerido. En cambio ahora le cambian las normas contables y a fin de año, muchachos, todos tenemos que auditar mejor porque la empresa no tiene experiencia y nosotros tampoco vamos a tener mucho. Por lo tanto, a medida que se producen nuevos pronunciamientos contables, aumenta el riesgo de la información financiera. Perfecto, Pérez. Con eso estamos en el segundo tema, que era los sistemas de información. Bien. El tercer elemento son las actividades del control, ¿sí? O control activo. No, vamos al sistema de información primero. Ah, perdón. A ver, el sistema de información. Están el sistema, bueno. Te pongo esta filmina que es más práctica, digamos. Esta tiene varias cosas que podemos hablar sobre esto. El sistema de información, obviamente, nos atañe directamente como auditores, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente nosotros vamos a evaluar la razonabilidad de los informes financieros que son el producto de todo el proceso de información contable. El resultado de eso, bueno, surge entonces de que acá habla de registraciones, de procedimientos, de registros contables, de el modo en que la empresa captura los hechos y las distintas transacciones, ¿sí? Es decir, todo lo que sería el proceso de la información, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que evaluar en el ente, ¿sí? El auditor tiene que tomar conocimiento del sistema de información, lo dice, esto es un párrafo, pero está extractado, te diría, de la resolución técnica, si no me equivoco, o de la NIA, porque es un pedido expreso, es una obligación, es algo que debemos hacer nosotros para... No podemos omitir este paso, no podemos dejar de evaluar, de conocer cómo tiene establecido, cómo establece la empresa, cómo registra las operaciones, ¿sí? Acá habla de los tipos de transacciones que son significativos para los estados financieros, pero yo hablo en general también de todo tipo de transacciones. Los procedimientos, acá habla de procedimientos relativos tanto a las tecnologías como a sistemas manuales, es decir, cómo tiene implementada la empresa el registro, porque si ustedes ven al ente, digamos, como algo dinámico, ¿sí? Que a partir del momento que entran en actividad, ustedes ya lo vimos en contabilidad básica, en introducción a la contabilidad, es decir, tenemos una ecuación contable que es la estática, le llamamos, que es la inicial, que es el aporte de los socios y el capital, y todavía la empresa no entró en funcionamiento, recién está partiendo de cero, y después ya se convierte en algo dinámico, porque la empresa empieza a realizar operaciones, puede comprar, ¿sí? Pagar, digamos, las compras no solamente de las mercaderías que va a revender, sino todo otro tipo de erogaciones necesarias para el funcionamiento de la actividad. Tiene que pagar lo que compró, ¿sí? Ese es un ciclo normal. Si fuese una actividad industrial, probablemente tenga que transformar el producto en lo que va a vender, y una vez que, o
vamos a suponer que compra y vende, y bueno, luego lo vende, ¿sí? Y tiene que cobrar lo que vende. Ese es el ciclo normal de cualquier empresa y es dinámico, ¿sí? Es muy dinámico. ¿Por qué? Porque la empresa puede cobrar por anticipado, antes de comprar el producto incluso, puede comprometerse a vender algo, ya vendió algo que todavía no lo compró. Es decir, las etapas se superponen, no están necesariamente en ese orden, pero normalmente es compra, paga, vende y cobra, ¿sí? O compra, paga, transforma, vende y cobra. Todas estas son los hechos que van produciendo modificaciones al patrimonio del ente y lo importante es ver cómo el ente está preparado para detectar esas transformaciones, les diría, y acá habla de transacciones que van produciendo las variaciones patrimoniales, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente la empresa puede estar totalmente informatizada, medianamente informatizada, puede tener sistemas manuales, puede tener sistemas mixtos entre manuales y todo computadorizado. Entonces, ese sistema que tiene el ente, que termina siendo, ya lo define Foley Newton cuando habla de qué es la contabilidad, ¿sí? Es un subsistema del sistema de informaciones del ente que, bueno, registra todas las variaciones patrimoniales, ¿sí? Ahí lo resumí porque en realidad es un poco más largo. Pero acá se procesan, se corrigen y se trasladan al libro mayor, se incluyen en los estados financieros. Fíjense que si la empresa no tiene una formalidad establecida, no tiene alguien que se ocupe de detectar o que todo esté organizado de manera tal de que todas las transacciones estén incluidas, ¿sí? Que todo esté contabilizado y correctamente contabilizado, porque puede ser que sea mal imputado luego a distintas cuentas, ¿sí? También tiene que haber responsables. Normalmente en empresas importantes, creo, debería haber un responsable con una minuta contable, con alguien que autorice a hacer un asiento, es decir, no cualquiera puede hacer un asiento en el sistema de información, tiene que haber niveles de acceso, si es con todo a los registros contables, y bueno, conocer el sistema de información es fundamental porque justamente hace a después la opinión. Si nosotros detectamos, por ejemplo, cuando estamos relevando que bueno, que tiene acceso al registro, no sé, a incorporar asientos a personas que no tienen a lo mejor la capacidad necesaria para saber qué tipo de asiento tiene que hacer, ¿sí? Y es una debilidad, es una debilidad. El modo en que el sistema de información captura los hechos y las condiciones distintas de las transacciones significativas, ¿sí? O no hablemos de las distintas, sino de las no habituales. Podemos decir la venta de un bien de uso, por ejemplo. O podemos decir, no sé, compromisos que asume la entidad y que, bueno, que a lo mejor no son captados por el sistema de información, ¿sí? Por ejemplo, la empresa a lo mejor adquiere una regalía, digamos, una representación,
o compra una llave o algo que es complejo, digamos, y bueno, eso tiene que ser autorizado por un responsable que esté capacitado, y bueno, que el asiento esté correctamente expuesto, ¿sí? Sí, Flori, sí, una colaboración ahí. Atacata perfecto, digamos. O sea, las transacciones, como vos le dijiste, son compra, venta, cobranza, todo eso que generalmente tiene un sistema automático, digamos. Eso no hay mucho problema en la contabilización que va con todos los otros puntos que vos lo explicaste perfectamente. A mí me parece que este punto no solo se refiere a eso que vos decís, que también entrarían acá, sino lo que son distintas las transacciones, que no sean compra, que no sean venta, que no sean cobranza, que no sean pagos. ¿Cuál sería, por ejemplo, el cálculo de amortización? Eso no es una transacción, digamos, es alguien que tiene que calcular. O sea, no necesariamente tiene que cumplirse la condición de que sea... También entraría lo que vos dijiste, la compra de un bien de uso, el cálculo de la previsión por incobrable, o la venta el, de uso, ¿viste? Porque la venta o también, la venta de uso, el devengamiento de los intereses, todas esas son tareas o son asientos contables que no están en las transacciones, son distintas las transacciones. Y eso generalmente tiene un circuito distinto de lo que explicó Flori, de que alguien calcule, alguien autorice y alguien cargue en el sistema contable. ¿Sí? Está perfecto, Flori. Continúa. y bueno, este, El, el- fíjense que, el punto siguiente, perdón, no te... ¿no? El punto siguiente, como para ir terminando esto, que me parece que está perfecto, ir cerrando la clase de hoy, es el que se refiere a las estimaciones contables. Siempre interesante pensar para las grandes empresas que las estimaciones contables las tiene que hacer la empresa. Nosotros, como somos contadores de pymes y de entes pequeños, generalmente hacemos la estimación los contadores, pero la realidad es que la estimación es responsabilidad de la empresa y la revisión de la estimación es responsabilidad del auditor. Generalmente nosotros, y lo que le va a tocar a usted en la vida diaria, es hacer las estimaciones, pero suponiendo, como esto está preparado para una empresa grande, la empresa tiene que tener su proceso de estimaciones contables, tiene que saber, tiene que estimar la previsión para incobrable, tiene que estimar la vida útil de los bienes, tiene que estimar los juicios o las contingencias, tiene que estimar, no sé qué más podría ser, las garantías otorgadas y todas las otras estimaciones que son parte del proceso contable. A eso se refiere el punto E. Bueno, justamente el sistema de información contable debe captar, digamos, todos. Hay un montón de transacciones que nos surgen de las habituales, como recién recalcó Fabián, pero hay otras que, bueno, fundamentalmente hacen a las tareas de cierre del ejercicio en el proceso contable cuando hablamos de la medición de los activos, comparar con el valor recuperable, por ejemplo. Todas esas cuestiones para que los estados contables sean razonables según las normas técnicas, ¿sí? O las normas contables profesionales. Así que todo eso tiene que tener un responsable y tiene que tener a alguien capacitado, obviamente, si es una pyme y somos nosotros, bueno, vamos a saber que lo hicimos bien, porque nosotros hacemos todo bien, pero si se trata de una empresa más grande que ya nos da todo hecho, y bueno, vamos a tener que evaluar hasta incluso la idoneidad, digamos, del responsable y de lo que están al frente de eso, ¿sí? Para ver qué acciones vamos a tomar como auditores, ¿sí? Qué controles vamos a hacer y esas cosas. Eso, Perfecto, Pérez. sí. Perfecto, para que en algunos momentos de mi vida se me pierde la puntita del mouse. Bueno, yo creo que hasta este punto llegamos perfectamente y seguiremos la semana que viene con los puntos que quedaron pendientes. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, no, muy claro todo, gracias.
Muy bien, Un poco, Pérez. espero que esta clase les haya servido para tomar conciencia de alguna forma de cuando hablamos de la importancia del control interno, de qué significa evaluar el control interno de la entidad, por qué por qué esa evaluación que hacemos del control interno va a influir sobre nuestra tarea de auditoría. Y bueno, un poco todo lo que hablamos hace a la esencia de la auditoría y va a definir todo el trabajo que vamos a hacer sobre la empresa y la forma en que vamos a trabajar, qué profundidad y alcance le vamos a dar a todos los otros procedimientos de los cuales fuimos hablando, cuando hablábamos de las pruebas sustantivas, de validación, de saldo y esas cosas, ¿por qué van a depender de la evaluación de este control? ¿Sí? Es decir, un poco era que tomen conciencia nada más. Y bueno. Perfecto, Pérez. A mí me gusta recalcar, además de lo que dice Pérez, que es por supuesto el motivo principal por el cual damos control interno, es que el control interno puede ser una fuente laboral para ustedes el día de mañana, la gestión de riesgo. Después ahí se van metiendo en la ISO, se van metiendo en alguna otra cosa, pero el control interno y la gestión de riesgo es una fuente laboral el día de mañana. No dejen de desperdiciar, no se queden en impuestos, por ahí en contabilidad o la liquidación de sueldos o en el mono tributista, que no digo que en los inicios uno por supuesto que va haciendo todo, pero piensen, a los que les gustó, a los que les interesó el tema que lo planteó muy bien Flori, piénselo como una salida laboral, digamos, piénselo como un tema interesante, ¿no? Dentro de todo el abanico de trabajo que ofrece nuestra profesión, gracias a Dios, también está la gestión de riesgo, especializarse en control interno y gestión de riesgo, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Mañana con el final empieza la parte de pasivo e informe del auditor. Gracias. Gracias, Fabián. Gracias chicos por el aguante. Hasta luego. Hasta luego.